Bienvenidos al show de los Bex. Y este es nuestro capítulo número 3. Muy bien. Oye, ¿este capítulo cuánto va a durar? Más o menos 54 minutos. 54 minutos, un poquito más corto que el anterior, ¿no? El anterior duró 1 hora y piquito. Sí. Oye, ¿y qué vamos a ver? ¿Va a estar bueno este video? Sí. Cuéntanos, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? El malvado de Don Corneo. ¿Qué? El malvado de Don Corneo. Ah, el malvado de Don Corneo. Es que estabas haciendo voz de malo. El baile con Andy. El baile con Andy de Cloud, ¿no? Sí. Oye, pero ¿el baile es para qué? Para ganar. Para vestir a Cloud de niña. Para vestir a Cloud de niña, sí, es Cloud correcto. de niña. Ajá. Y las coladeras. Y las coladeras. Sí, igual el torneo, pues ya más poco. El torneo. Y también les vamos a enseñar aquí por qué es importante que justo una vez que terminaron, si se acuerdan del capítulo anterior, justo cuando terminan el capítulo o esa parte y matan a The Hell House, hay que regresar luego al Coliseo, ¿verdad? Y te dan un trofeo. Y te dan un trofeo y más cosas. Así es que, pues vamos a empezar de una vez, ¿no? Cha, Sí. cha. Cero. Ahorita estamos otra vez al torneo tornísimo. Exacto, entonces aquí hay que regresar al Coliseo. Luego que salgan, hay que regresar otra vez. Hay otras dos batallas. Exacto. Que son las de Wild Animals. Ajá, Esas no son de oso. exactamente. Esas no las pusimos aquí para que el video poderlo hacer un poquito más chiquito, pero así como están viendo aquí las peleas que están Cloud y Aerys, también puedes hacer la de Cloud y Aerys solitos, ¿no? Sí, exactamente. Ese es bien importante que lo hagan porque el premio que les van a dar es el limit nuevo para cada uno, ¿cierto? Cierto. Y están bien buenos. Entonces, El limit break. así es, les van a dar un limit break nuevo a cada uno una vez que pasen las 5 etapas de esta nueva pelea. Entonces la verdad es que vale la pena, ¿no? Porque con los dos, ¿qué fue lo que nos dieron? Cuando acabamos con los dos. ¿No te acuerdas? Creo que nos dan un arma para Aerys, ¿no? O un arma para Tifa. El que da Sam sí es un arma para él. Un arma para Aerys, ¿no? Entonces, bueno, aquí la verdad es que las peleas no están difíciles, están tranquilas, ¿no? Esta sí ya es un poco más difícil. Sí, porque mira, este monito, pues con que le eches puros fuegos, ¿no? Te lo chutas. La verdad es que no está tan complicado. Y lo que te dan vale la pena. Sí está bueno lo que te dan. Acuérdense que nosotros aquí abajo tenemos nuestro acordeón. Entonces, pues ya prácticamente estamos a punto de terminar esta batalla. Batallita. La verdad es que lo más molesto de estos enemigos es el escudo que traen, ¿no? O sea, porque tratas de pegarles con la espada de Cloud o tratas de pegarles con algo que no sea como mágico y te lo rebotan, ¿verdad? No les haces prácticamente nada. Entonces sí es medio latosón estarlos ahí tratando de alejarte de ellos. Lo matamos. Exacto, tratándote de alejar de ellos para que no te peguen ellos y al mismo tiempo poderles echar algún hechizo. O con Aerys, por ejemplo, que el bastón ya ven que avienta como energía y nosotros la tenemos con hielo, ¿no? Sí. Entonces le hace un poquito más de daño, aunque lo que le hace más daño es el fuego. Los hechizos de fuego que le hagan le bajan bastante bien. Bastante. Pero bueno, ¿cuántas etapas son las que tienes que pasar con cada uno? ¿5? ¿3? Las de los bichos 5. Las de los bichos 5, o sea, la de cada uno de ellos, ¿no? O sea, la de Cloud solito y la de Aerys solito son 5 etapas. Y una vez que cumples esas 5 etapas, entonces ya te dan el límite para cada uno de ellos. Y entre ellos dos juntos también son 5 etapas. Creo que también son 5. Ahorita vemos, bueno, ahí a Cloud ya lo dejaron medio turulato. Pero pues de todas formas. Pues ya casi, ¿no? Sí, ya casi. A Ifrit ya le queda poquito, ya se va a ir. ¿Crees que se vaya cuando lo mate? No, Le sí. queda la mitad de vida al Huntsman ese, ¿ya viste? No, pues no. Acuérdense que necesitan las
las rayas de ATB, de este lado las pueden ver, las rayas de ATB para poder hacer las habilidades con sus summons. Bueno, aquí está, mira, Challenge Complete y nos dieron el Clarity Pendant, que ese no es un arma, pero el arma ciertamente, como dijo Beck Jr., después nos la dan, nos la da Sam. Este es un coso que te pones, no es como un ítem. Y bueno, de ahí ya vamos otra vez de regreso con Madame M. A ver cómo va con la puesta a punto de Aerys para que pueda entrar a la casa de Don Cornelio y rescatar a Tifa. Pero aquí nos dice que bueno, pues que lleva su tiempo, que con calma, ¿verdad? Sí. Entonces que en el Inter ya también se enteró que en los otros sectores en donde tú has estado eres bien buena gente y has estado haciendo como favores a las demás personas, ¿no? Que les has estado ayudando. Y todo eso. Y todo ese show. Y te dice que por favor vayas con Sam Para hacer misiones. para hacer otras misiones. De estas misiones ya ven que en el mapa de repente se ponen los que son verdes, que son como misiones verdosas, pues como secundarias o no tienen que ver mucho con la historia, aunque sí enriquecen un poco todo el universo y todo lo que te van contando. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que te dice es que vayas ahora con Sam, hagas las misiones que él te va a decir que hagas y y ya que termines, entonces ya regresas otra vez con Madame M Para ver cómo está Aerys. para ver a Aerys ya como quedó arreglada, lista para entrar a la casa de Don Cornelio. Entonces, pues aquí es en donde ya se queda Aerys, sale del party, entonces te deja a ti solito. Pobrecito, no sufras. Entonces, bueno, aquí después de todo este show, todo este choro loco que te está aventando, ahí está ya Aerys. Ella se va a quedar, como les decíamos hace un ratito, para que le den su manita de gato, su pintadita y le pongan su vestido y la pongan bien guapísima. Y dice, ouch. Entonces, bueno, pues adiós, Cloud. Y pues listo, nosotros mientras nos vamos a ir a ver qué pasa con Sam y a ver qué es lo que nos da. Ahí ya llegamos con Sam y entonces Sam igual también te dice que ya te estaba esperando, que Madame M ya le había dicho que pues ibas a ir. Y entonces él básicamente te deja... ¿Cuántas misiones son? ¿2? ¿3? 2 más la del Coliseo. 3. 3 misiones. Son 2 misiones en el mapa de estas misiones en donde tienes que ir con una persona y luego tienes que ir con la otra y luego tienes que volver a subir y luego tienes que volver a bajar y tienes que estar yendo y viniendo, yendo y viniendo. La verdad es que a mí esas misiones me dan flojera. La verdad, los juegos que yo juego solo me las paso. ¿Te las pasas, las saltas, no las haces? No las hago. Entonces ahí está. A ver, Junior le da más flojera todavía. ¡Paso! Oye, pero a ver, venos contando, porque las misiones, si mal no recuerdo, las dejamos aquí así de volada, entonces no creo que las vayan a ver muy bien. Recuérdame cuáles eran las misiones. De hecho, yo puedo platicar todo esto, pero así súper rápido. La de las sentadillas, me acuerdo. La de las sentadillas, porque esa tú la hiciste, ¿verdad? Sí. Pero antes de la de las sentadillas te mandan al bar a que recojas a una persona que es al papá como del costurero, porque está bien jarra. Y entonces el papá te dice que no, que él no se va a ir porque le quitaron su VIP, su pase VIP. Entonces tienes que recuperar el pase VIP y ahí es en donde empiezas a ir como a traquear el pase VIP, porque ahora te dicen, es que lo tiene fulano, y vas con fulano, es que yo ya se lo di a Mengano, y entonces ahí vas con Mengano, y sí, yo lo tengo, pero necesito... ¡Sentadillas! Y esta es la siguiente misión, que ya son las sentadillas las vas haciendo con los botones, ¿verdad? Sí. ¿Y si te costó trabajo o no? En la primera más o menos, pues ya me había acostumbrado y en la segunda, en las últimas, aunque no veía los botones. Es que aparte te quitan los botones, ¿verdad? De repente hay un punto en el que te quitan los botones, entonces ya no te van diciendo qué apretar, tienes que ir siguiendo tú el ritmo de acuerdo a lo que va haciendo Cloud. Sí. Exacto. Pero bueno, aquí hicimos esas 2 misiones que la verdad es que en el tiempo real nos ha de haber llevado como 1 hora y media, yo creo, hacer las 2 misiones. Y aquí te dicen que tienes una última misión, ¿verdad? Que es el Coliseo del Añejo. Exacto, tienes que ir al Coliseo y te vas a enfrentar contra... bombas que me caen mal. Contra estas bombas. ¿Se acuerdan de estas bombas de Final Fantasy VII?
que empezaban como a inflarse y inflarse y inflarse y llegó un momento en el que si no las habías matado explotaban y pelabas. Aquí también más o menos empiezan como a inflar, ¿no? Si las atacas cuando estás ardiente. Exacto. Cuando están ardientes. Aquí el tip que te dan más o menos es que las tienes que atacar. Si se dan cuenta y si las observan, hay un punto en el que se ponen como rojas encendidas. Si las atacas en ese momento crecen. Crecen. Y hay otro punto que están como más apagadas, como si fueran, como si carbón más o menos. Cuando atacan. Entonces ellos lo que te recomiendan es que en ese momento es cuando tú la ataques para que le hagas más daño. Y se atonta. Exacto, y como que se queda ahí. Entonces, bueno, esta es la última misión que te deja Sam. La tienes que cumplir para poder continuar. Sam es tan famoso. Es tan famoso Sam. Sí, porque Sam... Ajá. ¿Samoso? Samoso. Sam es muy samoso. Ok. Entonces, bueno, aquí que ya nos echamos a una, ¿no? Sí. Ya nada más nos queda otra. La verdad es que está relativamente sencilla, pero como se dan cuenta, sí dan batalla. O sea, sí, no es así de, puro botonazo y listo. No. Sí tienes que estar esquivando y te mueves por te mueves para el otro. Así. Lo deberían de ver cuando está jugando. Así juega, así salta por un lado y salta por el otro. Y lo esquiva, y está esquivando en el juego, pero también lo esquiva en la vida real. Oye, en la vida sí juego así. Sí, la verdad es que nos divertimos mucho cuando estamos jugando. Pero bueno, una vez que ya pasas esta misión, entonces ya como que Sam va ahí a donde estás, ¿no? Al Coliseo, ya te dice que... Y te da la arma. Ahí está, mira, ahí está ya Sam, y ya está. Y te da la arma hermosa de Aerys. Exacto, te dan el Arcane Scepter, que es un bastón de Aerys, que está padre, ¿no? Sí, la verdad es que está padre, está buena el arma. Y también te dicen que, bueno, pues que sí, que efectivamente Tifa está guapetona, que Aerys también, porque ya ven que ahí hay así como que Cloud, no sé, sí, como que de repente Tifa le coquetea y como que Aerys más o menos también, y como que Jessie también. Jessie ya no ha salido, ¿verdad? Jessie salió al principio, tomó un rol mucho más importante que en el Final Fantasy VII original. Es un personaje que me cae muy bien, pero pues ya no ha salido. Creo que la dejamos atrás cuando estábamos en el Distrito 5, porque en el 6 ya fue cuando encontramos a Aerys. Cuando Thanos chasqueó se la llevó con ella. Así, se la llevó. Entonces, bueno, aquí ya te dice que Aerys también está guapetona y que no la hagas esperar. Porque ella igual es una bomba. Es una bomba y no te voy a explotar. Entonces, bueno, ahora sí ya dices, bueno, ya finalmente vamos con Madame M. Y cuando vas a entrar con Madame M, llega nuestro viejo amigo Johnny. Ah, sí, Johnny, yo iba a decir Sam. No, Sam era el otro. No, llega Johnny y te dice que teme lo peor y que entonces, y que ya va a empezar la audiencia y que está súper preocupado. ¿Cierto? Cierto. Entonces te dice que vayan, que hay que ir, que ya es ahorita cuando tienen que rescatar a Tifa. Entonces, bueno, pues órale, vamos, ¿no? Y cuando llegan allá, pues el Johnny dice que, bueno, que él mejor ya se va porque pues es que si él entra también va a estorbar un poco. Entonces mejor él como que se va. Entonces dice, bueno, órale, va. Tú llégale, vete y ve con Madame M. Y tráenos a Aerys. Y tráete a Aerys, ¿no? Entonces él entra y empieza a platicar aquí con... ¿Se acuerdan de los guardias estos que están ahí como ¿cómo se llama esto? Como el guardaespaldas del gordonchas ese que vamos a ver al rato. Ese me cae mal. ¿Te cae mal? Sí, Don Corneo. Entonces ahí lo que vamos a ver básicamente es como una discusión que están teniendo ahorita de que no le está preguntando que lo deje entrar, que no sé qué es, no sé si se fijan así como que agarra la espada, él le dice que es mala idea, que porque Don Corneo, así que el que se la hace se la paga. ¡Se la paga! De hecho aquí es en donde le está diciendo precisamente, le dice que pues si se quiere arriesgar y tomar sus oportunidades de hacer eso, pues que va, pero que a lo mejor pues, se las cobra con Tifa, que ella está ahí adentro, entonces que mejor se regrese, ¿no? Que se dé la vueltita y que llegándole, ¿cierto?
Entonces, bueno, pues al ver el éxito no obtenido, pues ahí vamos de regreso. Nosotros aquí estuvimos así como, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora qué hay que hacer? Porque aparte en el mapa tampoco te ponen mucho que hay que hacer, entonces tiene como unos callejones alrededor la casa y como que te puedes mover por un lado y por el otro. Pues no era por ahí. Pero no era por ahí, exactamente. Todo eso desde luego que lo cortamos. Nada más tenías que seguirte por el puente. Y ahí encontrabas a Johnny trayéndote a Iris. Aquí ya precisamente está este cutscene, que la verdad es que está padre, porque salen los fuegos artificiales Y todo eso. Y a Iris, la verdad es que sí quedó bien guapetona, entonces empieza como a caminar ahí por el puentecito este. Ahí está, ¿no? Ahí está ya a Iris. Le cuesta moverse. Le cuesta moverse, ¿va? Eso es lo que dice, que el traje está como demasiado apretado y que como que le cuesta trabajo moverse. Y es lo que les decía hace rato, yo no alcanzo a entender muy bien aquí cuál va a ser el giro, digamos, como de relación entre las personas, porque aquí como que a Cloud también como que se le cae la boca. Pero como que también Tifa, pues ya saben que la conoce desde su infancia y como que también ahí hay un algo, y con Jessie como que también, entonces, pues no sabemos, ¿no? Yo creo que con Jessie definitivamente no. Con Jessie definitivamente no, ¿verdad? Ya no sale. Ya no sale. Yo creo que al rato vuelve a salir porque Barret tampoco ya ha salido. Chasqueo Thanos sí se lo llevó. Chasqueo Thanos sí se lo llevó. Te equivocaste de juego, oye. Ese es de los Avengers. No me equivoqué de juego. Los Avengers. Bueno, pues aquí ya, entonces, a final de cuentas ya llega a Eris y aquí también lo que le dice a Eris es que ella no va a entrar sola, entonces pero alguien ya le echó el ojo a Cloud. ¿Quién le echó el ojo a Cloud? Andy, exactamente. ¿Se acuerdan que cuando estuvo la pelea dentro del Coliseo, en la pelea contra Hell House, estaba Sam discutiendo con Madame M a cada rato y había otro cuate ahí que casi no se vio, se vio muy poquito? Entonces él como que le echa el ojo a Cloud y entonces pues ahora hay que ir al ¿cómo se llama? ¿El Honeybee Inn? Hay que ir al Honeybee Inn porque recordarán que la única forma de entrar a la casa de Don Corneo es Siendo niña. Siendo niña, exacto. Solamente puedes entrar si eres mujer. Entonces aquí le está diciendo a Eris, precisamente le está como contando el plan, así de pues mira, tú haces esto bien y te van a vestir de chava, vas a quedar guapa, pero ya con eso vas a poder entrar conmigo y vamos a poder rescatar a Tifa. Entonces como que Cloud no está muy convencido de eso, ¿ah? Como que Cloud no le parece muy buena idea la idea. Pero pues no le queda de otra, ¿no? No le queda de otra. Entonces, bueno, aquí ya entramos al Honeybee Inn. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para...? Bailar. Tienes que bailar, exacto. ¿Y cómo bailas? Porque esa parte está padre, ¿no? Sí, pero perrucha. Está perrucha, pero ¿qué es lo que tienes que ir haciendo con los controles? Apretando los botones así. Cuando llega una bolita y ahí va a estar cuadrado, entonces cuando llegue la bolita, ¡cuadrado! Y baila. Sí, tienes que apretar el cuadrado. Entonces Cloud lo que hace es un paso. Antes te dejan practicar, no crean que te avientan así al rodeo, así de ¡órale! No. Aquí, de hecho, es lo que te dicen. La primera vez practicas, de hecho nosotros practicamos como 3 veces, ¿no? Una tú y 2 yo. Una yo y 2 tú. Tú hiciste las 10 great, yo una hice 9 great y una mal. Ajá, no, y una good. Y una good. Ajá. Y otra hice 5 great. Exacto, aquí pueden ver la práctica. Entonces, como ven, se ve así como en el hexágono el botón que hay que apretar. Y se ve como una rayita ahí que va así como bailoteándote por todos lados. Y ya que va a llegar, como que se cierra la cuadrícula sobre el botón. Entonces en ese momento es cuando tienes que apretar el botón para el perfect. Si lo haces ligeramente, poquito antes, poquitito después, te lo cuenta como bien. Y si ya de plano te vuelas la barda y se pasa el rayito o se queda muy antes el rayito, pues ya te lo ponen mal, ¿no? Sí. Sí. Y como se pueden dar cuenta, cada que tú vas haciendo algo con los botones,
él va dando, digo, aquí va dando sablazos, pero ahí está, mira, ¿viste? 9 great y acá, 9 great y un good. Y cuando estás bailando, pues son pasos de baile y empiezas a bailar con Andy, precisamente, ¿verdad? De hecho, esta escena está bien locochona, sí está la presentación de Andy cuando se ponen a bailar todas las honeybees en el escenario. Sí. O sí, bailamos con Andy. Bailamos con Andy, pero antes de que llegue Andy, es la presentación, ¿no? Sí. Y en este como show, vamos a llamarle, hay una parte en donde se ven así como luces doradas. Me gustó, esa parte me gustó, se ve padre. Se ve padre. Pero bueno, como pueden darse cuenta aquí, están pues, los otros del trío. Está ahí a Sam, está también Madame M, ahí está también Aeris. Cloud, desde luego, ahí está, porque pues él es como el que tiene que bailar, ¿no? En efecto. Entonces, bueno, aquí ya se apagan las luces. Aquí dijimos algo que no logramos, que es que si teníamos todas bien, trofeo. Ah, claro, si aquí tienes puras perfects, te dan un trofeo también. Algo que no logramos. Algo que no logramos. Ahora, no se preocupen porque una vez que terminemos el juego, tiene como un chapter select, entonces te puedes ir directo a los capítulos que quieras repetir. Entonces, por ejemplo, hay otro trofeo muy al principio en donde vas manejando una moto. También, si lo haces perfecto, también te dan un trofeo. Ese tampoco lo tuvimos, ¿va? Así tenemos 2 o 3 trofeos que hay que volver a regresarnos. Este es uno de ellos. Pero bueno, este es el baile que yo les decía que está como... Pues está padre, ¿no? Sí. La parte que a mí me gusta mucho es cuando salen las rayas así como doradas. Rayitas doraditas. Exacto. Entonces, bueno, ahí ya está Aeris y ahí ya va a salir Andy. Ahí está. Doradito. Esta parte está padre. Esta es la que les digo, que se ve así como las figuras como en dorado. Me gusta cómo se ve. Entonces, bueno, pues ahí ya va por ti. Bienvenidos al Honeybee Inn. Y la verdad es que tampoco sé qué pase si tienes todas mal. Si no haces ninguna de las combinaciones bien, no sé qué pase. No sé si Andy, Andrea te diga, no, mi chavo, no sirves para nada, llégale, vete. La verdad es que no sé qué pase. Hubiera sido una buena prueba. Pues eso no lo quiero probar. Pero hubiera estado bien. No lo quiero probar. Pero bueno, aquí ya finalmente vuelves a tomar tú el control. Aeris, como ven, ya te está echando de porras. Y entonces ahora ya la práctica que hicimos antes de estar apretando los botones hay que volverla a hacer. Nada más que difícil. Está más difícil, ¿verdad? Porque hay unos que se ve así como el botón que hay que apretar y de repente como que ellos se meten en medio, entonces no alcanzas a ver muy bien como en qué momento va a llegar el rayito y tú lo tienes que apretar. Entonces sí es como un poquito más difícil, ¿no? Que en la práctica. Sí. Tú lo hiciste, a final de cuentas. Es que... Pero bueno, ahí ya van bailando. Cada que vas apretando como que van haciendo pasos. Ya se me secó la garganta, así que déjame, le doy un traguito aquí al refresco. Porque aparte sigue haciendo un buen de calor. Bueno, ya, seguimos. Bailando y bailando y bailando. Exacto, ahí están los botones, ¿ya vieron? Ahora, un poquito más adelante es como, digamos, en la segunda parte, que es la que empieza ahorita. Aquí, de hecho, si se dan cuenta, Aeris fue así de... Y la segunda parte nos dijo así como, pues lo intentaron, pues por lo menos. Exacto. Aquí ya si se dan cuenta, los rayitos ya pasan atrás de ellos. Entonces ya de repente es un poco complicado o es un poco más como engañoso, ¿no? Exacto. Así como que no alcanzas a ver cuando a lo mejor te gana el nervio y le picas desde antes. Como a mí me pasó. Exacto, ahí por ejemplo vieron que se veía el botón y como que el rayito y como que de repente te cambian la cámara, entonces es así como sí te saca un poco de onda, ¿no? Y cuando estuviste practicando nunca hicieron eso, ¿no? Siempre eran así como muy directas. Entonces aquí pues ya ven, ¿no? Más o menos, más o menos. Y aquí otra vez lo volviste a hacer muy bien, ¿eh? Entonces esta parte ya, otra vez, todos los hiciste súper bien, ¿no? Yo creo que la primera parte y la tercera parte fue la que nos salvó. Que lo hiciste re bien.
Creo que te deberían de dar chance así de, si no estás como muy contento con el resultado que hayas obtenido, te deberían de preguntar o pues, lo quieres volver a hacer y entonces como que regresarte y volverlo a hacer o algo así para que no tengas que jugar. Yo digo que no se puede. No, no se puede, pero debería de estar bueno porque si no, aunque al final del juego tengas esto de la selección del capítulo, vamos a tener que aventarnos todo el capítulo, no es que vayamos a llegar así directos al baile. ¿Ya llegamos a bailar? No, o sea, tienes que aventarte todo lo previo de este capítulo, entonces sí me da flojera. Ya nada. ¿No te da flojera? Bueno, sí, mucho. Y bueno. No me da flojera, me da muchísima flojera. Te da muchísima flojera. Total que aquí ya terminamos finalmente el baile. Ya te dicen que sí, que van a hacer de ti una obra de perfección. Entonces, pues para pronto te sientan ahí en la sillita, llega don estilista y te va a dejar súper guapa. Te empieza a pintar, a maquillar, te pone tu vestidito. Acuérdense que hay un trofeo por sacar los... Creo que son 9 atuendos, 3 de Tifa, 3 de Aerys y 3 de Cloud, diferentes, que van siendo por combinaciones. Los de Tifa son, por ahí al principio hay una parte en donde le pregunta a Cloud, ¿y a ti qué estilo te gusta? Y entonces le puedes decir Sporty, Mature y no me acuerdo qué otro, es como Fancy, la verdad es que no me acuerdo. Si ese es el que le elegimos, el que no te acuerdas. No me acuerdo. Dependiendo del que elijas, es el vestido con el que va a salir Tifa aquí. Y el vestido que va a tener Cloud y Aerys van a depender de las misiones que hagas con Sam. Depende de cuántas y cuáles sean las misiones que haces. ¿Ves que Sam te deja las 3 misiones? Sí. Dependiendo de las que hagas o no hagas, es como va a salir ahorita vestido aquí Cloud. Aquí ya lo pueden ver, por ahí anda de azulito. Total que bueno, ya que se acaba este show, sales, Cloud definitivamente no quiere ni voltear a ver a nadie. O sea, ¿crees que si Yo tampoco hagamos... querría. ¿Crees que si hagamos menos misiones salga peor? No creo que salga peor, el vestido que trae ahorita Cloud es diferente. Por ejemplo, ahorita nosotros hicimos creo que todas las misiones. Sí. Si nada más haces, creo que una misión, entonces el vestido es otro. Y si no haces ninguna misión, el vestido es otro diferente. Y para Aerys igual, hay una parte en donde haces misiones con ella. Si haces una o todas o ninguna, es el vestido que se va a poner ella. Entonces hay que hacer como, pues esos capítulos hay que repetirlos 3 veces por lo menos, para poder tener los 3 outfits diferentes de cada uno de ellos. ¿Igual te dan trofeo? También te da un trofeo. Exactamente. Entonces sí vale la pena. Entonces, bueno, ahí ya llegaron, ya los guaruras fue así de están seguros, estás bien loco, no manches, ¿qué hiciste? Pero pues órale, pues van. Entonces entran para buscar a Tifa y sorpresa, ¿no? ¿Qué es Dizzy? Dizzy es mareado. Porque resulta que les empiezan a echar un gas para dormirlos. Exacto. Entonces, una vez que ya... 5 minutitos más. Una vez que pases sobre los 5 minutitos más, pues ya entran estos tipos así con máscaras, pues ya Cloud y Aerys ya están más noqueados que nada. Dormidos. Pues entre dormidos y noqueados, porque mira, dormidos todavía no están, ahí están así como, están como velos, ¿no? Como que más para allá que para acá, pero como que sí, pero como que no. Ahí también se empiezan a pelear entre ellos porque pues uno quiere como pues, meter mano y el otro, oye, pues a ver aguas porque pues estas chicuelas ya son del corneo malvadoso. Entonces, bueno, ya, corte B, te vuelves a despertar y ya que abres los ojitos, ahí está Tifa ya. Finalmente llegamos con Tifa. La verdad es que todo, sí nos costó trabajo, ¿no? O sea, sí lo sentí como largo. O sea, el camino de que llegas a este sector, al Wall Market, y puedes entrar a la casa, la verdad es que sí lo sentí largo. Nada más fueron como 4 horas, ¿no?
de que llegamos a que pudimos entrar. Fueron como 10 de edad, no. Pero bueno, aquí ya son las presentaciones de ambas dos. Ahí como que ya se presentan ellas. Como que Tifa es así de ¿y tú qué? ¿Quién eres o qué? ¿O ¿de dónde saliste? ¿O qué pasó aquí? Y se van a dar cuenta que a lo largo del juego como que ellas dos empiezan a hacer una mancuerna como muy unida desde un principio. O sea, si al principio, por aquí... Van a ser equipo. Ellas van a ser equipo, pero sí como que Tifa le pregunta o le echa la pedrada a Cloud así de, oye, ¿y de dónde salió? No, que sí, que mira, que le salvé la vida y que me salvó la vida, pero nada más. ¿Y nada más? Sí, nada más, no, tranquila. Entonces, volvemos a esta parte así como confusión en donde, pues, ¿quién va a acabar con quién? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, bueno, aquí cortamos algunas partecillas. Ajá. Le pasamos tijerita. Vale, tomemos agua, yo también. Salud. Entonces, bueno, al final de cuentas, aquí lo que vamos a hacer es ir hacia donde es como el salón en donde Don Corneo va a escoger como a su siguiente esposa o a su siguiente chicuela, novia, algo así. Curiosamente están nada más las tres, considerando a Cloud como niña, ¿no? Entonces ahí está. Entonces a mí se me hace esto raro, ¿no? Porque no te dejan entrar y que las audiciones son así súper... pues yo esperaba que hubiera más gente, ¿no? Ahí en las audiciones, ni modo que si no hubiéramos entrado o si no hubiéramos logrado hacer que entrara Claudia Eris, nomás hubiera estado Tifa, ¿no? Pues, ¿cuál audiencia? ¿Cuál audición? Pero bueno, aquí finalmente vamos a ver al Don Corneo. Yo pensé que iba a estar más guapo. Ve nomás qué cosa con ese tatuaje ahí en la cabeza y todo rapado. Sí, así como para apuntarlo como que es uno de los mejores partidos del pueblo, pues nomás ha de ser por la lana, porque... Entonces, bueno, aquí empieza a ver pues, con quién se queda, ¿no? con cuál de las tres se queda. Y como que cuando le está echando ya el ojito a Tifa, así como de que pues, va a ser con Tifa, entonces Cloud le dice algo, ¿no? Como que se le pone medio rejego. Entonces, eso me gusta. Entonces acaba quedándose con Cloud. Ven ahí como que dice, ya lo tengo. Y entonces como que te enseñan como que a Tifa y como que voltea. Como que ella va a decir que va a ser Tifa. Y en ese momento, pues Cloud es el que dice, patético. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Y bueno, pues entonces ya escoge más bien a Cloud. Y toma agua. Cheers, salud. Y entonces, bueno, pues sí, a final de cuentas se lleva a Cloud. Aquí cortamos algunas escenas en donde están como que Cloud y este individuo ahí. La verdad es que ni interactuando, o sea, la verdad es que Cloud está como sentado así en la cama y nada más lo manda por un tubo y lo manda a volar. Y una de esas se patea y se para y le da un patadón, ¿va? Y entonces, bueno, le dice que a sus demás chicos, que bueno, pues que ellos se pueden quedar con Tifa y con Aerys. Y se ponen buenos los guamazos, ¿no? Es cinemático, o sea, no creas que tú eres el que vas a estar dando los guamazos, pero se pone bueno, ¿no? Sí les pone una catorriza, ¿no? Y desde aquí es desde donde empezamos a ver como que sí empiezan a hacer ellas dos. Bueno, me acuerdo. ¿No? Hasta sí que se agacha una y patea a la otra. No ve a Aerys. Él reconoce a Aerys, ¿no? Si recuerdan, él es el que está ahí como anunciando en las peleas del Coliseo. Entonces como que la reconoce y dice, ¿dónde te he visto? Así. Exacto, Uy. aquí. Ay, no.
del Coliseo. Entonces, ¡pum! Ahí ya empiezan los catorrazos. Catorrazo, razo, otro catorrazo, razo. No, ¿qué me las vas a Entonces, ya que acabaste con todos, vuelve a salir el que parece como el guarura principal, este que tiene como la greña blanca. Y dice, ahora sí se va a poner bueno y se va a poner interesante la pelea. Pero no, la verdad es que parece que no es malo él, ¿verdad? Hasta te ayuda. Sí, te ayuda. ¿Ves? Aquí como que ya aparece. Ajá, las caché con que de revoltosas. Pero bueno, dice, no se preocupen, aquí les dejo sus chivas, les dejo su ropita, les dejo sus armitas y acaben lo que empezaron. Y más chivas. Y más chivas. Y acaben lo que empezaron, denle en la torre al Don Corneo, yo ya me voy, ni a favor ni en contra. Entonces ya como que las chicas se cambian otra vez su outfit y eventualmente, porque aquí igual hay unas peleas y así, pero bueno, eventualmente llegas a este cuarto que es donde está Corneo y Cloud y ya como que, güey, ¿qué? ¿Eh? Pues como que al final de cuentas se da cuenta de que Cloud es Cloud y no era Claudia, ¿no? Pues sí, no, Claudia. La niña de Cloud podría ser Claudia. Ya, perdón, fue mal chiste, está bien, no importa. Y aquí entonces ellos empiezan a platicar porque Tifa, el afán de entrar de Tifa era encontrar la información porque ellos, los de Avalanche, habían encontrado un grupo de personas de este tipo como tratando de investigar y viendo qué más y qué onda con los de Avalanche y bla, bla, bla. Entonces aquí básicamente lo que hacen es entre los tres, amablemente y por favor, así de, oye, ¿nos das la información, por favor? No, la verdad es que sí es así como medio entre lo amedrentan y así, sacan la información y resulta ser que Tiene una trampa de tramposa porque es tramposa. sí, bueno, tiene una trampa en el piso, pero antes la información que les da es que Shinra lo que está tratando de hacer o lo que va a hacer es que todo el sector 7 va a caer encima del sector 6, ¿cierto? Como que lo va a detonar y entonces va a caer encima del sector 6 y entonces va a aplastar a todo el sector 6, incluido Avalanche. ¿Cierto? Bueno, sí. ¿Cómo que no? Entonces, bueno, aquí eventualmente también te preguntan así te pregunta el tal Corneo y los malos normalmente dicen la información cuando ya te salen así como cuando se sienten muy amenazados o como cuando ya saben que tienen la razón y ya tienen el gane. Creo que le atinamos a cuál fue la que nosotros escogimos la de que... Pero no más que no lo dijeron por lentos, Claudia, Tifa y Aeris. No lo dijeron porque son muy lentos. No lo dijeron porque son muy lentos, pero bueno, ahí escoges ya el que, pues cuando ya tienen todo ganado y pues ya da igual, entonces ya sueltan la sopa. Aquí siguen todavía diciendo lo mismo, ¿no? Entonces que nos tenemos que ir, desde luego tienen que irse rapidísimo como a avisarles a los de Avalanche ya pues, a sacar al sector 6 de ahí. Y aquí es en donde ya te hace la pregunta. Entonces te dice, no, tranquilo, no te va a llevar ni medio segundo, ¿no? Entonces te pregunta un villano, ¿cuándo es cuando saca la sopa? Ahí ven las tres opciones. Nosotros ya le ponemos cuando creen que ya ganó, ¿no? Entonces... nada más que no lo dicen. No lo dicen. No sé si fue como la respuesta correcta o si incluso si hay una respuesta correcta, no. Jala ese, se abre el suelo y... Sí, bueno, ya. Él como que se muere de la risa, así como de que pues efectivamente ya ganó. Y aquí vemos al presidente junto con el encargado de seguridad, el tipo Heidegger. Y al mismo tiempo está este otro persona que acá está, de este lado. Él, Reeve, que él está así como de... No puede ¿Es en serio que piensan hacer eso? ¿Se les deschavetó la canica o qué onda? O sea, no es posible que piensen matar. Estaban diciendo que son como 50,000 personas, ¿no? Las que vivían ahí. O sea,
que cómo era posible que entonces que fueras a matar a tanta gente, que no sé qué, este par de dos, el Hedger y el presidente así de, pues qué mal, pero sí, ¿no? O sea, hay que acordarnos que el avanzar a veces tiene sus costos, entonces, pues sí, ni modo, ¿no? O sea, estamos dispuestos a sacrificar a toda esa gente. Reeves sí se queda así como choqueado, ¿no? Pues está ruda esa decisión, ¿no? Imagínate, aplastar todo un sector. Y bueno, aquí yo ni sé bien qué es un sector. es que imagínate como si te dijeran vamos a aplastar un municipio, una ciudad, una colonia, algo así, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezamos ya el capítulo 10. El capítulo 10 empieza precisamente en la coladera. Aquí tampoco sé qué hubiera pasado porque nosotros decidimos, si se dieron cuenta, Cloud es el primero que se levanta. Y cuando se levanta empieza a escuchar ruidos y no sé qué tanto show, pero están todavía inconscientes. Aquí las van a ver ya. Están Tifa y Aerys están inconscientes. No sé qué hubiera pasado si en lugar de ir primero por Tifa hubiéramos ido primero por Aerys. Tal vez hubiera hecho... O sea, primero se hubiera despertado Aerys. Pero no sé si todas estas pequeñas decisiones al final tengan alguna consecuencia. O sea, no sé si primero despertar a Tifa sobre Aerys haga algo en una línea de tiempo de la historia. No, la verdad es que quién sabe. Desconozco qué hubiera pasado. Desconocemos qué es lo que hubiera pasado exactamente. Pero bueno, pues aquí, pues ya, ¿no? O sea, a final de cuentas Aerys ya por su propio pie así como, ¿qué hubo? Y la pelea se va a poner buena, ¿va? La mascota de Don Corneo. Es la mascota de Don Corneo. La mascota que es bien chiquita como un perrito, ¿no? ¿Qué se te figura eso? Como una rata gigante, ¿no? Y un cerdo salvaje con cuerpo y brazos y estómago y lengüota. Pero vele la lengua. Y las pezuñas, aparte tiene lengua bífida. Tiene lengua de serpiente, exacto. Los cuernos como que se le prenden. Sí se ve, la verdad es que se ve rudo. Y la pelea, la verdad es que sencilla no está, ¿verdad? No. O sea, tampoco es como que la más complicada que hayamos jugado en nuestras vidas, pero sencilla no está. No. Entonces, bueno, ahí como se dieron cuenta, hicimos la habilidad esta que te dice cuáles son las debilidades de los enemigos. Es el fuego. Pues como también tenemos a Ifrit, en algún momento también invocamos a Ifrit, ¿no? Hacemos un summon de Ifrit. ¿En este se lo hicimos? Sí. Ya no me acuerdo, pero... ¿No te acuerdas? Sí, ahorita vas a ver. Ahorita un poquito más adelante en la batalla vas a ver. Aquí de repente como que el bicho este también como que se empieza a trepar como a las paredes y empieza a dar unos brincos y son así como tipo ataques como sorpresa, ¿no? Ajá. Summon. Ahí está el summon, ahí está, sí fue Ifrit, precisamente. Porque el fuego le baja bien, ¿no? O sea, también los hechizos de fuego y a Ifrit desde luego pues, le bajan bien. Hacen su tarea. Aquí ya se nos fue Ifrit y seguimos en la chamba. Bueno, el caso es que una vez que terminas este combate o esta pelea, aquí ya le ganamos, ¿no? Porque ahorita también vemos que ya se para otra vez. Ya no te va a volver a atacar, nada más como que se va, sale huyendo. Es como, con permiso, ya me voy. Exacto. Y ahora lo que hay que hacer es, si se recuerdan, nosotros vamos al sector 7 originalmente. Entonces, a través de los canales de desagüe, Tifa dice que normalmente Avalanche los utiliza para poderse estar moviendo sin que los vean. Entonces, lo que hay que hacer ahora es seguir todo el desagüe para poder salirte de ahí y llegar finalmente al sector 7, ¿no? Más o menos, así es como es, ¿no? Entonces, bueno, aquí desde luego que Tifa sigue infartada, sigue así como muy presionada y como pues, muy con el pendiente de esta decisión tan drástica que tomó Shinra de destruir el pilar
para aplastarlos a todos, ¿no? Aerys, como siempre, pues sí es como más positiva y no, mira, ahorita vamos a llegar, vamos a rescatar a todos, vamos a llegar a tiempo, tú no te preocupes. Sí, ya se me secó también un poco la boca, tanto estar hablando. Agüita. Sí. Entonces, bueno, aquí empezamos ya el camino. Aquí hay nuevos enemigos, ¿no? En general vamos a poner todo muy rápido, pero sí vamos a dejar alguna de las peleas para que vean los enemigos con los que nos enfrentamos. Y hay otro que parece entre un... ¡El cangrejo! No, el cangrejo no. Este que estaba aquí, el primero con ese. Que es así como un toad, imagínense. El Saiyan. El que se llamaba como el Saiyan. ¿Cómo qué? ¿No te acuerdas que esos se llamaban Saiyajin. Super Saiyajines. Algo así se llamaban, ¿no te acuerdas? Nada, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaban parecido a los Super Saiyajins. Ah, que sí, de hecho así le pusimos, ¿no? Los Saiyajines. Bueno, el caso es que esos son como que de los más dificilones de todo el sistema de alcantarillado. Cada uno tiene su ciencia, cada uno tiene su chiste. Los cangrejos estos, por ejemplo, con la espada no le haces ni cosquillas. Le tienes que estar haciendo como o con el bastón de Aerys o hechizos. ¿Cómo se dice? Pues hay cosas de Cloud que le haces. La habilidad, ¿no? Pero es apenitas, no le hizo nada. Exacto. Entonces aquí ya pueden ver que llegamos a la frontera entre el sector 6 y el sector 7. ¿Y por qué no brincan ahí un brincazo? Pues sí, ¿verdad? Deberían de poder brincar ahí y listo, tan. Pero bueno, no, no pueden brincar porque si no se hubieran evitado todo lo que sigue. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, a final de cuentas hay una serie como entre puzzles, válvulas que hay que ir moviendo, el agua tiene que ir bajando de un lado. Pues hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes, hay cosas escondidas también. Abajo de esta puerta, por ejemplo, había un como tesoro. No me acuerdo si lo que había ahí era un materia. No sé. No me acuerdo si era un materia o parte del equipment. Pero bueno, básicamente, como he podido ver, es eso, ¿no? Esa es la dinámica. Estar apretando botones, abriendo, subiendo el agua. Sí. Ya que vamos ahí. Aquí si se fijan, todos los cinemáticos procuramos dejarlos, ¿verdad? O sea, más bien como que el gameplay de nosotros es el que ponemos rápido y los cinemáticos sí lo dejamos para que los disfruten, porque la verdad es que sí están padres los cinemáticos, ¿no? Aquí, desde luego, Tifa sigue preocupada que si Corneo dijo la verdad y que si no, entonces como que Aerys otra vez saca la parte entre, no sé si decir como naif, como inocentón, o realmente que es muy positiva ella. Pero bueno, pues aquí como que Tifa ya se empieza a oler algo. O sea, aquí sí también Tifa le dice que hay algo que no me estás diciendo, pues qué es lo que pasa, dímelo. Y como que Aerys así como que no le dice. Sí. Bueno, seguramente sí lo jugaron Final Fantasy VII. Pero ya le vieron los ojos a Aerys. Como que se medio parecen a los de Cloud. ¡Ay, tú no lo has jugado! ¡Spoiler! Bueno, aquí... Ya, desenchúfate de eso. Logran cruzar. Ya lo spoileré un poquito. Nomás un poquito, ¿no? Pero si todo este show es puros spoilers. Bueno, de todas formas ya lograron pasar. Todavía no llegamos al final, o sea, todavía hay que seguir avanzando más partes. Más y más y más y más. Sí. Exacto, la verdad es que este capítulo de las coladeras no está tan largo. Yo creo que nos hemos de haber aventado... ¿2 horas? No, yo creo que 1 hora. En esta parte, o sea, toda la grabación del episodio de hoy, en total fueron 4 horas de juego. Entonces aquí lo estamos dejando en 54 minutos más o menos.
Exactamente. Sí, son como 54 minutos, Sí. por ahí. De hecho, ya estamos en la recta final, ¿no? Ya casi acabamos el episodio de hoy. Aquí básicamente es de, no, mira, no te preocupes, si vamos a llegar. Y una vez que, a ver, que ya todo esté bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ya Tifa le dice, pues nos vamos a ir de compras y sea de paso, pues que Cloud cargue nuestras cosas y lo que quiero comprar son cosas para el bar. Y de repente, pues como que pum, se les empieza a romper el piso. Ellas alcanzan a liberarla. Cloud como que parece que va para abajo, pero Aeris lo salva. Agárrate de ahí. Entonces ya entre las dos como que medio lo ayudan, lo suben, el solito también como que se avienta. Que bueno, pues ahí... La verdad es que creo que esto es así como para mayor drama o algo así, porque al final de cuentas, si se hubiera caído o no, pues si hubiera quedado medio apestosón porque hubiera caído a las aguas negras, ¿no? Si hubiera quedado como para un bañito urgente. Pero nada del otro mundo, ¿no? Bueno, aquí el chiste es que aquí seguimos avanzando dentro de las coladeras todavía. Peleamos mucho. Aquí seguimos peleando más, siguen habiendo... Hay unos peces ahí raros flotando que me caen mal. Que te caen mal. A ver, explícales por qué te caen mal los peces. Porque lanzan burbujas. ¿Y qué hacen las burbujas? Te paralizan. Te paralizan las burbujas, entonces... Y las aparte las avientan de volada, ¿no? Y pueden estar por cualquier lado y de repente ya Cloud se queda así como inutilizado o al personaje que tú tengas. Entonces si se encuentran a los peces, acaben primero con los peces. Los cangrejos, bueno, pues a final de cuentas la espada no le hace nada, pero cualquier otro tipo de ataque sí les hace. Y aquí pues llegamos como a otro puzzle, ¿no? Más o menos, en donde tenemos que hacer que el drenaje el agua del drenaje baje para poder atravesar. Cloud y su equipo ya pueda ir así. Que volvemos a lo mismo, ¿por qué no se aventaron un clavado y nadaron? Digo, fuera de la pestilencia de las aguas negras. Pero pues llegan y se dan un bañito. No, gracias. Bueno, el chiste es que... yo la verdad es que tampoco lo haría, pero solamente que fuera caso de vida o muerte, pero... bueno, aquí a final de cuentas tratas de hacerlo, parece que algo pasó porque no está funcionando como muy bien el mecanismo del drenaje. Entonces nuevamente Tifa agarra a Aeris para que se vaya a ayudarla. A Cloud le dice, no, mijo, tú aquí quédate al pendiente. Yo la verdad es que creía que iban a continuar la misma conversación así de a ver, me estás escondiendo algo, ¿qué onda? Pero no, la vez que muy tranquilas, como que hacen buena mancuerna nuevamente. ¿Y qué tal? ¿Te costó trabajo? Sí. La última parte solo. La última parte solo. O sea que a final de cuentas, primero tienes que subir la palanca. Y ya después tienes que estar como machacando el X, haciendo ahí un smashing buttons. Mira, aquí lo logro a la primera. Aquí lo logras a la primera, entonces después tienes que bajar la palanca justo cuando el indicador pasa por la franjita roja. La verdad es que sí está complicado, ¿no? Entonces, ahí está, fíjense, X. Y cuando se libera, tienes que hacer la palanca para abajo y atrapar, vamos a llamarle, el indicador en la franja roja. Y la franja roja al principio empieza así, ¿no? Cada vez que la vas medio fallando, como que se empieza a hacer un poquito más grande. Pero al principio es así, una cosa de nada. Entonces ya lo logramos. Hicimos que bajaran las aguas negras. Y entonces ahora sí ya aquí nos caen esta serie de Saiyajines. Sí se llaman, no. Sí, algo así se llamaban. Entonces bueno, aquí está chispa esta parte así de Cloud, así primero le dice a Aeris que órale que le llegue. Tifa también se queda ahí a los catorrazos, pero Cloud le dice que no, que también se vaya. Entonces Tifa le dice, pues son un chorro. Y Cloud, pero no para mí. ¿Qué tal, El caso es que bueno, pues ya o se van o me los chuto. Como que medio tira ya uno que otro. Se alcanza a subir por las escaleras. Y no entiendo por qué los pececillos esos, ¿no? Los pececillos, no lo siguen. No, pero no lo siguen, no hay una tapa, ¿ya vieron? No hay tapas, no hay algo así como para impedir que suba. Sí hay una tapa ahí, pero no la taparon. Pero no la taparon.
Y entonces aquí ya, esta es la recta final del episodio de hoy. Justo aquí nos vamos a quedar. Una vez que llegamos al sector 7, alcanzamos a ver todavía este cinemático en donde están este par de malandros que ya combatimos con ellos, Rudo y Reno. En donde tú mataste a Rudo, yo Reno, él es Reno, el de acá es Reno. Ah. El Reno como que está diciendo, oye, pero ¿y en serio lo vamos a hacer? Y bueno, está bien, vamos a hacerlo. Pues es demasiado tarde como para que mi conciencia otra vez empiece a darme lata. No mataste a Reno, yo mataste... Bueno, Exacto, este Reno. Tú chuchaste a Reno y yo chuché a Rudo. Vencimos, digamos, porque no los matamos, ¿no? Pues ahí están. Entonces, bueno, aquí otra vez Tifa se queda como con la angustia. Le dice, no te preocupes, es un patrullaje normal. La verdad es que pues ya vimos que no es patrullaje normal, es que ya piensan llevar a cabo el plan. Adiós. Y pues listo, Adiós. se acabó Adiós. el episodio por hoy. ¿Qué tal te pareció? Muy bueno. ¿Sí te gustó? Sí, el mejor episodio. ¿Cuál fue tu parte favorita de este juego, de este episodio? Cuando matamos a la mascota de Don Corneo. La mascota de Don Corneo. Sí, la verdad es que toda la parte de la alcantarilla está interesante. La parte está rítmica para seguir el baile con los botones también está bueno, ¿no? Sí. También está bueno. Bye. Entonces, ¿ya? ¿Sí? Sí, no, ya Regálanos un terminamos. like si les gustó. Suscríbete. Déjanos tus comentarios. Y adiós. Lleva mucha prisa ya este chamaco Beck Jr. ya se quiere ir. Si Así es es que me que, da ganas de hacer de algo. adiós.